Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan ustedes hoy? Esperamos de corazón que se hayan levantado con mucho bien, que puedan tener un buen inicio de día. Y queremos hoy convidarlos con el capítulo número 12 del libro de Isaías. Es una continuación al capítulo 11, es una respuesta un tanto individual y luego colectiva de la acción de Dios y la propuesta de Dios en su reino futuro. Antes de todo vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor para que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar aquí en el canal por medio de esta cámara y poder encontrarnos para reflexionar acerca del profeta Isaías. Queremos rogarte, oh Dios, que nos acompañes, que nos dirijas en este momento, que lo que leamos sea una invitación para unirnos en la alabanza propuesta en tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy vamos a encontrar un capítulo muy corto. Ustedes en un cortito tiempo, quizá en 2 minutos, menos de 2 minutos se lo leen todo. Tiene tan solo 6 versículos y yo lo dividí en 3 partes. Para mí tiene 3 partes, por allí van a encontrar distintos comentarios, pero es mi idea, la estructura que tiene este capítulo el día de hoy. Noten ustedes en los versículos 1 y 2, ustedes van a encontrar el inicio de la adoración al cielo. Van a encontrar el paso inicial para dar a Dios la alabanza que le corresponde. En el versículo 3 van a encontrar ustedes la declaración de la promesa, de la garantía divina para el bienestar de su pueblo en el futuro. Y luego en los versículos 4 al 6 van a encontrar la respuesta o la alabanza manifiesta, pero no en un ámbito personal, sino en un ámbito colectivo o con otras personas de manera compartida. Si tuviéramos que colocarle un título al tema de hoy, podría ser algo de este estilo. Primero, alaba tú. Y segundo, alabemos. ¿Sí? Alabémoslo a Dios. Es decir, que la alabanza manifiesta, audible o visible, nosotros primeramente tenemos que entender que nace en el corazón de uno. Eso se da en los versículos 1 y 2. Miren el versículo número 1. Noten que el versículo número 1 dice: te doy gracias, Señor, porque te habías irritado contra mí, pero se ha apartado tu ira y me has consolado. Noten ustedes todas las referencias, los pronombres a la primera persona del singular. Noten ustedes que la alabanza, para llegar a la exclamación colectiva en los versículos 4 al 6, se necesita pasar por un proceso interno en la adoración a Dios. Noten ustedes que dice allí el versículo: te doy gracias. Saben que el agradecer en este texto no es simplemente un gesto educado de decir gracias por respeto a alguien que hizo algo por mí, sino que indica el reconocimiento de la intervención divina. Y ese reconocimiento de la intervención que Dios hizo en mi vida comienza en mi corazón. Noten ustedes que allí se da el momento de la adoración. La adoración, ya lo hemos hablado en otros salmos, la adoración y la alabanza son 2 elementos conectados. Adoración, aspecto interno, y alabanza es la manifestación visible de esa comunión. Noten ustedes que este versículo número 1 destaca una cualidad del carácter de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento, primeramente, de mi comportamiento pecaminoso hacia la persona de Dios.
Y luego muestra el texto de que cuando hay un reconocimiento del pecador, en otras palabras, podríamos decir, yo te hice irritar contra mi pecado. Hay un reconocimiento de parte del pecador hacia la santidad de Dios, la norma moral de Dios, y cuando hay ese reconocimiento, Dios está plenamente dispuesto a volver a perdonarme. Dice, pero yo te hice pecar, te hice irritar, pero tú, dice, tú has apartado tu ira de mí y me has consolado. Dios dejó su enojo y ese dolor que me trae mi propio pecado, en ese dolor, en ese camino de angustia, de pesar que me da el pecado, Dios me consuela. Noten ustedes que en el versículo número 2, dice el versículo 2, este es el Dios de mi salvación, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Noten ustedes que este texto destaca el hecho de que Dios es quien le ha provisto la Yeshua al pueblo, es decir, el auxilio. Allí aparece el nombre de Cristo. Noten ustedes que es el auxilio, la liberación o la salvación que no la tenía el pueblo en sí misma. No dependía de los ejércitos del pueblo de Israel, que de hecho era un pueblo ex esclavo, nómade, que no tenía defensa, armamento, no tenía preparación cabal en cuanto al empleo de armas, ni tampoco a la fabricación de las mismas. Y saben que cuando nosotros podemos tener esta contemplación de cómo actúa el mundo espiritual en el mundo real, en el mundo físico que uno ve, y cómo el mundo celestial, el mundo que yo no contemplo, llega en mi ayuda y me acompaña, nace algo en el corazón mío. Esto es una experiencia con Dios. Esto hay que pasar tiempo con Dios para contemplarlo. Nace la confianza y se va el miedo. Y ahora, cuando uno reconoce a Dios, mi estado, mi perspectiva del mundo, de la situación cambia. El presente se ve de una manera diferente y por ende el futuro se enfoca de una manera distinta. Y ahora, en mi presente hay un cambio porque Dios se transforma en mi fuerza, dice el texto, y protección. Porque Él fue mi salvación, dice el versículo 2, así culmina. O sea, reconoce que en el pasado Dios intervino. Si no fuera por Dios, porque Él actuó en mi vida, yo no podría no sentir miedo y nace la esperanza en uno. Y ahora hago de Dios mi fuerza, mi refugio, mi esperanza, mi protección. Porque así como lo hizo en el pasado, Él lo hará en el futuro también. En el medio, entre los versículos 1 y 2 y 4 al 6, nosotros tenemos el texto 3. Para mí, personalmente, es obvio que habla el profeta Isaías. Pero estas palabras las dice claramente el Dios de los cielos. Noten ustedes que el versículo dice: ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Es interesante que Dios aquí está hablando, al menos para mí, quizá algún comentarista o ustedes lo perciben de manera diferente, y está bien, me parece bien, uno puede interactuar con la Biblia de esta manera. Noten ustedes que la garantía se ve de que Dios iba a acompañar al pueblo, Dios iba a guiarlo en un futuro. Saben, allí en el oriente, en el lugar geográfico donde se describe la Biblia, era un lugar donde no había agua, es más, había escasez de agua y había que hacer todo un sistema de pozos de excavaciones muy profundas para tener una red de agua fresca, limpia, pura en el oriente, y además era muy costosa. Y Dios aquí le promete que no le faltará
este bien tan necesario. Dice allí el texto que Dios será su fuente que llenará la vida y la existencia de cada integrante del pueblo de Dios. Él será su frescura y Dios también calmará la sed existencial de su pueblo. Mucha gente trata de satisfacer con esto, con aquello, con lo otro, probando, experimentando. Y eso es lo que Jesús dice, que el que va a Él correrán ríos de agua viva en su ser. Significa de que sentirá satisfacción, sentirá plenitud de gozo, sentirá plenitud de alegría y la existencia habrá encontrado un sentido en su vida personal. Noten que el verbo Yahab está en tiempo futuro. Podría traducirse el que sacará agua, el proveedor de agua. Es decir, que Él se hará cargo de la búsqueda de satisfacción de su pueblo y estará al cuidado del mismo en un futuro necesario. Muy bien, y ahora los textos 4 al 6, van a ver ustedes que habla de, ahora sí, expresa lo que está pasando en tu interior. Dios me invita ahora en estos versículos del 4 al 6 a que yo pueda compartir con otros la experiencia de sentir gozo, gratitud, la compañía del Dios de los cielos. En el versículo 4 emplea a la alabanza como una manera de testificación, una manera de representar al Dios de los cielos. Noten ustedes que la alabanza es una herramienta que expresa algunas cosas. Miren lo que expresa la alabanza. Primeramente, agradecimientos. Para declarar un agradecimiento, debo reconocer primeramente que alguien hizo por mí algo. Y debo reconocer que ese alguien me ayudó y me acompañó para lograr esa meta que yo tenía. Por eso es indispensable poder tener esto en cuenta, el agradecimiento. Luego dice para invocar. Todo esto está en el versículo 4. Ustedes lo pueden leer. Esta palabra invocar el nombre de Dios es muy solemne esta palabra. ¿Saben? Significa consagrar, dar homenaje, hacer un monumento o dar las gracias. También dice allí que esta alabanza debía ir a todos los pueblos. Noten ustedes el propósito de Israel nuevamente. Israel y Judá, ¿no? Cuando digo Israel, hablo de todo el pueblo hebreo. Noten ustedes que era alentar a otros e invitar a otros, a todos, a que vayan al Dios del cielo. Luego dice de reconocer las obras omnipotentes, gloriosas del Dios de los cielos, las acciones de Dios. Y luego habla de proclamar, recordar. Otras traducciones hablan de tener memoria o traer a la memoria. Es decir, siempre estar mirando cómo Dios en el pasado actuó. No dejar de recordar las intervenciones milagrosas, sobrenaturales del Dios de los cielos. En el versículo 5 dice el por qué. ¿Y por qué yo debo abrir mi boca? Que inclusive es algo que es un instrumento natural que Dios nos ha regalado. La boca para hablar, para testificar. ¿Por qué? El 5 dice porque su obra es asombrosa, porque es majestuosa, increíblemente sublime. No puede dejar de contarse. Yo cuando contemplo la obra de Dios, me quedo asombrado, me quedo estupefacto. Y cuando uno mira la obra de Dios, no tiene más que agradecer a Dios, queridos amigos. Yo creo honestamente que cuando uno le cuesta alabar, expresar alabanza al Dios del cielo, hay una complicación en testificar, algo está pasando en mi vida de comunión. Noten ustedes en el versículo 6, la grandeza solo le pertenece a Dios. La gloria, la honra, todo el reconocimiento, el loor, toda la majestad,
Todo el halago que uno puede hacer es de Dios, queridos amigos. Uno simplemente es un ser humano sencillo, frágil, que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Saben? Cuando uno mira al Dios del cielo, por eso lo hemos dicho en otros videos, que los grandes hombres de Dios son humildes. Son humildes no porque tienen una baja autoestima de sí mismos, sino porque ven al Dios de los cielos, ven la santidad del Dios de los cielos, y cuando se miran a sí mismos se ven como nada. Se ven vasos frágiles. Por eso sería bueno mirar al Dios de los cielos. Nuestro concepto de nosotros mismos cambiaría muchísimo. Yo quiero invitarles en esta hora a que dedique un tiempo a recordar aquellas ocasiones donde el Dios del cielo actuó en su vida. ¿Habrá alguna vez de que Dios le brindó una protección? ¿Dios le regaló un cuidado especial? ¿Dios hizo un milagro en su vida? ¿Sabe? El capítulo de hoy nos invita a primeramente tener esa experiencia personal. Luego se nos garantiza el futuro y ahora yo le cuento a otros cómo Dios ha trabajado en mí. Emplee las intervenciones, los eventos donde Dios participó en su vida para testificar a otros también. Que este sea un capítulo de reflexión, un canto pequeño pero de acción de gracias a Dios, un salmo donde yo reconozco el nombre de Dios, lo portentoso que es Dios, lo majestuoso, y rendirle homenaje. El Señor les bendiga hoy, que tengan muy feliz día en el día de hoy, que tengan buena mañana y que el Dios de los cielos los acompañe en todo lo que hagan y que sigan cuidándose mucho, y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente video. Fuerte abrazo y que pasen muy pero muy feliz día.